voy. Pero Jesús dejó algo escrito y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo tal denominación ni tal persona. El que me sigue no andará en tinieblas. Esto es algo espiritual, no es algo visible. Que usted dice: yo estoy siguiendo a Cristo porque estoy en una iglesia. Esa es la confusión de muchas personas. Dicen: bueno, yo estoy en el camino de la verdad porque estoy en una iglesia. Estoy en tal denominación, asisto, así que yo estoy en la verdad. No, es algo espiritual. Eso dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo es seguir a Cristo? Es seguir las pisadas de Cristo, lo que Él hizo, y vivir lo que Él enseñó y enseñar lo que Él enseñó. Cuando nosotros salimos de esa enseñanza, entonces nos volvemos doctrina de hombre y traemos otra cosa que no es la doctrina de Cristo. La pregunta es que mucho se hacen y muchos me han preguntado sobre ¿es cierto que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera de Cristo? ¿Es cierto que la Iglesia Apostólica Romana es la Iglesia de Cristo? Y puedo decirle, sinceramente lo puedo decir, que esa denominación, llamada así, no es la Iglesia verdadera de Cristo. ¿Por qué? Porque cualquier iglesia que dice: yo soy la iglesia verdadera, está equivocada, porque Jesús no dejó ningún nombre. Porque la iglesia verdadera es aquel que sigue a Cristo, que ama su palabra y que sigue la enseñanza de Cristo. Y tengo muchas contradicciones sobre muchas sectas que se han levantado otorgándose el camino, la verdad, ellos mismos, que a través de ellos serán salvos, basada en la palabra del Señor. No cuestiones mías ni suposiciones mías, no. Basada en la palabra de Dios, yo le voy a demostrar que la Iglesia Católica no es la iglesia verdadera, por las enseñanzas y doctrinas que ellos tienen, que van en contra de lo que enseñaron los apóstoles. Ahora, el nombre de ellos, usted presta atención al nombre que tiene la iglesia: Iglesia Católica Apostólica Romana. Apostólica. Ellos se autodenominan que están siguiendo una enseñanza apostólica. ¿De dónde sacan ese nombre? De los apóstoles, de lo que los apóstoles enseñaron. Le doy así un poquito de algunos puntos, que hay muchos para sacar conclusiones, pero le doy así algo de como ellos se denominan, que ellos son apostólicos. Tienen que hacer lo que hicieron los apóstoles. Tienen que vivir como vivieron los apóstoles. Tienen que enseñar lo que enseñaron los apóstoles. Pero esta iglesia simplemente tiene nombre, pero no vive el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio es lo que predicó Jesús y lo que predicaron los apóstoles, que está basada en la enseñanza de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Está basada en las enseñanzas de Jesús, lo que predicaron los apóstoles. Y una de esas, de tantas contradicciones que tiene la iglesia católica, es que no vive el evangelio que Jesús predicó, ni que predicaron los apóstoles. ¿Por qué? Porque la iglesia católica tiene muchas normas que van más arriba de los mandamientos de Cristo, que son más importantes que la palabra de Dios. Los mandamientos, las normas que ellos sacan en el Vaticano son más importantes que la enseñanza de Cristo, que la palabra de Dios. Si el líder, el Papa, dice: hoy hacemos esto y hacemos aquello, aunque la Biblia dice otra cosa, ellos tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque la palabra de este hombre tiene más validez que la palabra de Dios. Cuando eso pasa, estamos trayendo doctrinas de hombre. Y muchas personas están confundidas porque no leen la palabra. Yo conozco muchos católicos que no leen la palabra. Ellos lo que le dicen el hombre o lo que dice aquello, ellos hacen.
pero ellos no verifican la palabra si eso es correcto, si así es la palabra del Señor. En la adoración de imágenes, sin tocar nada de esas cosas, ¿dónde aparece en la Biblia? ¿Dónde predican los apóstoles? Que me muestren ellos dónde está en la Biblia, dónde aparece que Pablo, Pedro, Bernabé, Jacobo, algunos de los discípulos, donde ellos enseñan que a través de otra persona nosotros podemos entrar en el reino de Dios, que hay otro intermediario entre Dios y el hombre, a no ser Jesús. ¿Dónde enseñan los apóstoles? ¿A dónde enseñan? Yo quiero que me muestren dónde enseñan los apóstoles de que María, la madre de Jesús, que nosotros amamos mucho, respetamos mucho, la madre de Cristo, fue una mujer elegida entre todas las mujeres, muy privilegiada, de poder tener en su vientre a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde enseña que Jesús jamás enseñó, dijo que María sería a través de ella nosotros podemos entrar en el reino del cielo? En la oración católica, ustedes se recuerdan, porque yo me río porque hay muchos pasajes que invalidan la enseñanza de esta secta católica que enseñan ellos. En la oración simple que hizo Jesús, cuando le enseñó a sus discípulos, dijeron: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a su discípulo: enséñanos, Señor, a orar. Y cuando Cristo le enseña a orar, esta es algo poderosa, la enseñanza que trae la oración, en sí misma la oración que trae. Las palabras que dice Jesús, cómo empieza, cómo se desarrolla esa oración, marcó la historia en la oración que uno puede hacer. No es de repetir, Él enseñó cómo dirigirse. Lo que en sí tiene la enseñanza de la oración no es repetir lo que dijo Jesús, sino el contenido de la oración, el comienzo, el transcurso de esa oración, cómo va siguiendo los pasos y qué paso uno tiene que seguir para entablar una conversación con Dios. Y fíjese cómo enseña Jesús, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, que uno se dirige al Padre. Toda persona se dirige al Padre. No podemos ir a otra persona a rezar, como la Iglesia Católica enseña, debemos rezar primero a este para que me guarde, a aquel para que me bendiga, a aquel para que me dé bendiciones, a aquel para que me cumpla las promesas. Tiene millones de intermediarios. Sin embargo, Jesús enseñó algo muy importante de la oración, de la regla de oro. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces encontramos que nosotros podemos conectarnos con el Padre. Cada persona puede conectarse con Dios. No necesitamos intermediarios de ir al hombre para que Él pida por mí, para que Dios me perdone. Eso es el tiempo de la ley. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Se cortó esa barrera. Ahora nosotros podemos entrar en el reino de Dios y podemos obtener el perdón de pecado a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por medio de Jesús, usted y yo podemos entrar en el reino de los cielos, hablar con el Padre, no por medio de otra persona, no por medio de María, de Juan, de Pedro. Ellos están muertos. Escúchenme bien, ellos están muertos, murieron, no resucitaron, están esperando que suene la trompeta para ser levantados con cuerpo nuevo, con un cuerpo renovado, espiritual. Ellos no pueden escucharnos. Los muertos no pueden escucharnos porque están ya descansando. Claro, aquellos que murieron en Cristo, porque aquellos que murieron sin Cristo sabemos que están en un lugar de tormento. Pero aquellos que murieron
los santos que murieron, como María, Juan, Pedro, los apóstoles murieron, sufrieron una muerte cruel por el Evangelio de Cristo. Ellos están muertos, no pueden oírnos. La Biblia solo registra que solo Jesucristo resucitó, que solo Cristo vive, que Él se levantó de entre los muertos. Y Él habló con su discípulo, le mostró, mira mis manos, mira en mi costado, la herida que tengo, yo soy el mismo. Después de 3 días resucitó. Entonces Él dijo, yo voy al Padre y volveré a vosotros. Yo voy al Padre. Todas las cosas que pidieron en mi nombre yo lo daré. Nuestra oración va dirigida al Padre a través de Cristo. Entonces son una pequeña cosa que quiero aclararle, que hay muchas que después lo voy a comentar, de las doctrinas católicas que no son la doctrina de Cristo, que ellos enseñan, pero no tiene nada que ver con la iglesia de Dios, con lo que enseñaron los apóstoles. Entonces, si vamos a hablar la verdad, vamos a hablar lo que predicaron los apóstoles, lo que nosotros tenemos que predicar hoy en día, que está basado en la enseñanza de los apóstoles, en lo que predicó Juan, lo que predicó Pedro, en lo que predicó el apóstol Pablo, enseñó, hizo hincapié a lo que es servir a Cristo. Él tuvo un encuentro con Jesús mismo en el camino a Damasco, una luz que resplandeció. Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque él estaba matando cristianos, venía matando, encarcelando. Jesús se aparece y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese encuentro con Cristo, nosotros tenemos que encontrarnos con Él. Nosotros no vamos a dar cuenta a María ni a Pedro con nuestros hechos. Nosotros vamos a dar cuenta a Dios que está sentado en el trono blanco, dice la Biblia, al juez que juzga con justo juicio. Usted y yo vamos a presentarnos delante de aquel que está sentado. No delante de Pedro, de Pablo, no, ellos son servidores de Cristo. Ellos son nuestros hermanos también que predicaron y murieron por el Evangelio. Ellos murieron predicando el Evangelio. Entonces hay muchas cosas basadas que no está acorde a la palabra del Señor. Por eso aquí hay una cuestión también que estuvieron en Hechos capítulo 15, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Era otra enseñanza que traían, habían unos judíos cristianos que también enseñaban y vinieron a Jerusalén a enseñar, porque en Jerusalén está fundada la iglesia cristiana está fundada en Jerusalén, por Cristo, por Juan, por los apóstoles, predicaron en Jerusalén. Jesús le mandó y le dijo a los apóstoles, quédense en el aposento alto, hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, porque ahí comenzó la iglesia, no en Roma, en Jerusalén comenzó la iglesia, el cristianismo empezó en Jerusalén, los primeros judíos cristianos comenzaron en Jerusalén, allí se armó la iglesia, allí discutieron muchos temas importantes como este que vinieron y discutieron aquí en Jerusalén, que los discípulos, muchos que se apartaron y tenían otra doctrina, enseñaban que tenían que circuncidarse y guardar la ley, aquí en Jerusalén. Por eso le mandaron a llamar, dice, a Pablo, a Bernabé, mandaron a llamar a Pedro también, que vengan para discutir este tema muy importante. Y el 4 dice, y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esa era la cuestión que ellos traían, esa era la enseñanza que ellos traían. Los primeros cristianos, judíos cristianos, estaban también como confundidos, que teníamos que guardar o no la ley. Estaban enseñando esto, pero los ancianos, los que estaban en Jerusalén, la primera iglesia, mandaron a llamar a los apóstoles, a los hombres importantes, para discutir este tema. Porque tenían que terminar con esa cuestión, con esa enseñanza. O seguían esa enseñanza, o terminaban con esa enseñanza.